Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de CIPAS de primera matrícula. Recuerden que este espacio del día de hoy es una réplica al CIPAS de primera matrícula que ya desarrollamos durante la semana pasada. Para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Nelson Baza, creo que hoy tenemos un poco más de participación que la semana anterior. Me gustaría, antes de arrancar, consultarles si pueden escucharme bien, si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo en este momento. Les agradezco si me pueden responder, por favor. Sí, señor, sí se ve bien la pantalla. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, este espacio es un espacio en donde lo que se busca es tratar de dar una orientación mucho más dinámica y mucho más activa a los estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático. En ese sentido, es importante que tengan presente que, pues, por causa de esa razón, este CIPAS de primera matrícula, que es una réplica del CIPAS que ya tuvimos, tiene una bonificación de 20 puntos, ¿listo? Del total de esos 500 puntos por participar. Pero deben tener en cuenta las siguientes observaciones, tal como lo estamos viendo nosotros acá. Deben estar registrados en el CIPAS del evento del campus virtual, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo porque cuando ustedes abren el curso de pensamiento lógico y matemático, les va a aparecer en la parte de abajo, para inscribirse en jornadas B-Learning de este curso, haga clic aquí. Recordemos que el nombre de este evento, de este espacio, es CIPAS de primera matrícula. Sin embargo, anteriormente se conocía como jornada de B-Learning. ¿Listo? Entonces, cuando vean este espacio, B-Learning, asócienlo directamente, por favor, con nuestros CIPAS de primera matrícula. Bueno, en segunda instancia, pues deben asistir y deben participar activamente en el CIPAS, ¿sí? No es solamente hacer la inscripción, sino que deben estar aquí registrados, deben estar aquí en nuestra reunión, deben estar participando, deben estar pendientes de las preguntas que estamos haciendo. ¿Listo? Y finalmente deben registrar la asistencia. Una cosa es inscribirse en la jornada de B-Learning o de CIPAS de primera matrícula y otra cosa es registrar la asistencia en el campus virtual. De la misma forma que tenemos acá, ustedes deben registrar su asistencia porque, digamos, al momento de asignar estos 20 puntos, lo que se hace es ir directamente al campus e identificar quiénes marcaron su asistencia en el evento de CIPAS de primera matrícula. Y no solo eso, sino que esa información se cruza con los que realmente estuvieron aquí participando activamente en nuestros CIPAS de primera matrícula, ¿vale? Bueno, si tienen alguna dificultad, tal como lo menciona por acá, si tienen alguna dificultad, digamos que algún impasse con el tema del registro de la asistencia en el campus, por favor tomen un registro fotográfico, guárdenlo en un documento de Word o digamos, almacénenlo y envíen un correo directamente al tutor del curso que está impartiendo el CIPAS y que tenga una copia en la medida de lo posible a la directora del curso de pensamiento lógico y matemático. Bien, bueno, antes de arrancar, bueno, por acá María Fernanda nos comparte, buenas, cómo se marca la asistencia. María, tú entras al espacio de campus virtual, tú te inscribiste, ¿cierto? ¿Hiciste un proceso de inscripción previamente? Sí, señor. Bueno, perfecto. Y cuando ingresas nuevamente al campus, ¿te aparece esto así? ¿No te aparece acá marcar la asistencia o no? ¿No te aparece al No, evento señor. de B-Learning? Entiendo. Entonces debería aparecerte en la parte de abajo, ¿sí? En el campus virtual, en la parte de abajo, debajo del curso, en la parte de abajo, debería aparecerte como, el CIPAS de primera matrícula o jornada de B-Learning para que puedas marcar tu asistencia. ¿Puedes verificarlo, por favor? Ya, sí, señor, ya lo encontré. ¿Sí lo Gracias. encontraste? Sí, señor, Perfecto. gracias. Bueno, fíjate que Laura nos hizo el favor de enviarnos una imagen de lo que debería aparecer precisamente ahí al chat de nuestro curso. Dice CIPAS PM, B-Learning, inscrito, jornada de desarrollo, marcar como asistente, y ahí hay un link de acceso. Ese link los lleva directamente acá.
Muchas gracias, Laura, por el apoyo. Blanca, cuéntanos, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe, muy buenas tardes. Profe, una pregunta. Yo Sí, señora estuve Blanca, en buenas el tardes. CIPAS del sábado a las 10 de la mañana, si no estoy mal. ¿Sábado Esta conmigo no? es... Ay, no, profe, espérame un segundo. No fue conmigo, ¿cierto? No, me parece que no. Profe, es que estaba en varias reuniones que ya me perdí. Pero yo Tranquilo. estuve en un encuentro que fue el primero a las 10 de la mañana, ¿sí? Mi pregunta es, ¿este que vamos a ver hoy es el mismo del que yo asistí? Pues, a ver, Que su no merced dice sé. que es la réplica, pero pues yo estoy ahí No. es A que ver, estaba un sí, tanto perdida. no sé si el evento en el que tú participaste fue un CIPAS de primera matrícula o fue un CIPAS de un tutor de curso, ¿sí? Entonces, si es un CIPAS de tutor de curso, pues cada tutor tiene, digamos que una metodología diferente a abordar los temas. Este es un espacio de CIPAS de primera matrícula y cuando digo que es una réplica es porque, digamos que es un evento pensado para las personas que no pudieron asistir al primer CIPAS de primera matrícula que yo dirigí, ¿sí? Si Ok. ustedes, o sea, el objetivo de estos dos espacios de brindar un CIPAS de primera matrícula y una réplica es que se pueda entre las dos reuniones captar el total de los estudiantes a los cuales se les extiende la invitación de CIPAS de primera matrícula de pensamiento lógico y matemático. Entonces, muy seguramente, pues yo creo que tú no estuviste en mi CIPAS de primera matrícula porque yo lo desarrollé la semana pasada, precisamente el jueves festivo, a las 10 de la mañana. Entonces tú me dices que fue el sábado, entonces no estuviste conmigo, ¿sí? No estuviste en nuestro CIPAS de primera matrícula que yo sepa. No lo recuerdo, pues no Sí, recuerdo profe, haberte visto ahí. mentira, sí, estoy mirando, ese fue el 1 de mayo. Es que como fue festivo, lo confundí con sábado. Sí, Pero sí, el 1 de mayo a las 10 de la mañana. correcto, el 1 de mayo a las 10 de la mañana. ¿Listo? Sí, entonces O tu sea, esta pregunta sí es una es, réplica. Esta es sí, la réplica de eso. correcto, es una réplica de ese CIPAS. Entonces vamos a abordar los temas de forma general, vamos a hablar acerca de algunos conceptos, si el tiempo nos da, vamos a mirar más ejercicios y, ¿por qué no? Podríamos incluso de pronto revisar un poco cómo van con el tema de las tareas, si el tiempo nos lo permite, pero tenemos varias actividades dinámicas que podemos desarrollar. ¿Listo? Entonces, bueno, me gustaría preguntarles cómo van con el desarrollo de nuestra tarea. Recuerden, yo iba a enviarles el día de hoy, tengo que enviarles ahorita un mensaje de alerta, precisamente ahorita que terminemos nuestra sesión. Recuerden que la tarea tiene un plazo de cierre de cuándo. ¿Me recuerdan, por favor, ustedes? A ver si lo tienen presente. ¿El día qué? De El mayo. 9 de mayo. 9 de mayo. Muy bien, el día 9 de mayo. ¿Listo? Entonces, por favor, traten de enviar sus tareas, no esperen hasta el día 9 de mayo, sino que traten de enviarlas un día o 2 días antes. ¿Listo? Para que no tengan inconvenientes de pronto con que el sistema de pronto sufra una caída de internet, de que se les vaya la luz, bueno, cualquier eventualidad que se pueda presentar. ¿Vale? ¿Cómo van con la tarea? Ya han avanzado, ¿cierto? Me imagino que ya algunos la habrán enviado, ¿no? A fecha del día de hoy, 6 de mayo. Yo estoy en una cuestión y es que, pues mi tutor, o sea, yo envío o sea, yo llené los 4 ejercicios a mi tutor y pues mi tutor nada más me dijo que, o sea, nada más me ha respondido uno y pues me dijo que está correcto y pues no sé si ya enviar la tarea o no porque pues él no ha revisado los demás y para pues comprobar de que sí están correctos o no, entonces pues no sé qué hacer ahí. Entiendo. ¿A dónde los enviaste, Erika? Al foro de discusión. Ah, bueno, entiendo, sí. Bueno, pues la idea de enviarlos al foro de discusión es que ustedes tengan una retroalimentación de parte del tutor. Recuerden que pues nosotros los tutores tenemos asignados bastantes grupos. Entonces, de pronto el mensaje, si tú enviaste el mensaje hoy o compartiste con el tutor tu adelanto de trabajo, pues seguramente él no va a poder responderte hoy porque tal vez está respondiendo los mensajes de otros grupos, ¿sí? Entonces sí hay que ser de pronto un poquito tolerantes con ese tema para esperar la respuesta del tutor. Muy seguramente él te va a dar una retroalimentación, si no es el día de hoy, seguramente mañana. Entonces sí, pues debes estar pendiente del foro. Sin embargo, te recomendaría también que pruebes por el chat de Teams. Ustedes tienen un chat de Teams, ¿cierto? Me imagino. Sí, señor, me parece que sí.
Bueno, entonces por ahí también puedes escribirle. Pienso que es un medio de comunicación mucho más directo. El mensaje, pues nosotros generalmente estamos conectados todos los días durante nuestra jornada laboral en Teams, porque digamos que es como la plataforma de trabajo. Entonces seguramente si tú escribes por ahí o envías tu trabajo por ahí solicitando una retroalimentación, pues por ahí también él va a poder ver el mensaje de pronto de una forma un poco más directa, más rápida. Va a poder darte una respuesta. ¿Listo? Listo, sí, señor, gracias. De todas formas, Erika, en el llegado caso, que pues, no creo que se presente, pero en el llegado caso en el que no recibas una retroalimentación, no esperes de pronto a que sea 9 de mayo para subir el trabajo, ¿no? Recuerda que debes cargarlo no en el foro, o sea, para la evaluación debes cargarlos en el entorno de evaluación y no en el foro, ¿listo? Para calificación. ¿Sí me entiendes? Bueno, sí, señor. Sí, señor, Pero- sí, ya, o sea, en la página siguiente del foro, ahí está ahí lo que dice de que entrega el trabajo. Correcto. Sí, señorita, correcto. Hay que cargarlo en el entorno de evaluación, ¿vale? No en el foro, sino en el entorno de evaluación. En el foro es solamente para recibir retroalimentación, ¿vale? Ángel, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta? Hola compañeros, pues yo ayer hice el video y yo subí, ya lo subí al módulo de evaluación. La verdad pues creo y estoy seguro que mis 3 primeros ejercicios están bien. El cuarto fue el que le eché cabeza y miré el video 20.000 veces, pero no me entró y al final lo hice por descarte. Entiendo, Ángel. Muchas Por gracias descarte. por tu observación y tu opinión, Ángel. Pero, bueno, está bien, no hay ningún inconveniente. Me parece perfecto que lo hayas subido con bastante anticipación. Sí vi por ahí que el cuarto punto de, de pronto les estaba causando un poquito de dificultad a algunos. Sin embargo, digamos que en los IPAs y en las webconferencias hemos venido desarrollando ejemplos de cada uno de los puntos. De pronto no los puntos como tal, pero sí ejemplos muy similares a los puntos. Incluso la guía que viene anexa con la guía de actividades, la guía de ejemplos, también tenía un punto muy similar al punto número 4. Básicamente era el mismo punto número 4, solamente que con otros elementos, ¿no? Para que no fuera el mismo. Y estaba resuelto y explicado. Entonces, si quieres, te invito a revisar esa información. Puedes revisar inicialmente la guía de ejemplo de los ejemplos y posteriormente lo que puedes hacer es revisar las grabaciones de pronto de los IPAs con tu tutor. Pues todo lo tengo acá, yo imprimí todo, iba desarrollando en hojas que yo imprimí toda la guía en el anexo 1, el anexo 2, todo lo tengo y pues miré el video muchas veces, como te digo. Incluso en el mismo video que creo que tú eres el que respondes, dice, les entiendo que está un poco confundido porque es un tema bastante, ¿cómo es que dice el video? Complejo, pero, pero pues ya lo Entiendo. hicimos y creo que nos va a ir bien. Yo soy, Ángel, yo soy tu tutor del curso. Creo que no. Entiendo, sí, porque varios estudiantes que han tenido dificultad con el punto me han escrito por Teams y pues yo he dado respuesta, pues el día de hoy también está dando respuesta a todos los que me escribían por Teams, por el chat del curso. Entonces, bueno, podrías intentarlo, escribirle a tu tutor por el chat del curso a ver qué te dice. Si tienes dudas o si identificas que de pronto el punto no te quedó bien, podrías hablar con él para ver de qué forma puedas enviarle, pues como todavía estás dentro de la fecha, enviarle el trabajo actualizado con la corrección del punto 4. Pero sí te invito a que le escribas y que hagas la consulta con él directamente para que te oriente respecto a esa parte. ¿Listo? Específicamente a ese punto. Si no, pues ahorita yo creería que en los últimos minutos podemos hablarlo, podemos revisarlo entre todos para ver de pronto cuáles son esos elementos que están generando dificultad. ¿Listo? Bueno, veo por acá una mano levantada. Blanca, ¿cómo estás nuevamente, Blanca? Cuéntanos, por favor. Sí, profe, buenas noches. Profe, tengo la misma, digamos, inquietud con mis compañeros. Yo ya hice los ejercicios. De hecho, la profe me envió una retroalimentación indicando que debía ver, pues, en las expresiones y que volviera a ver los videos. Pero el punto 4, profe, identificar las leyes, no, me ha costado mucho y no he podido realizarlo. Entonces es como lo Comprendo. mismo que mis compañeros, está un poco complicado eso. Listo, perfecto. Entonces yo creo que vamos a empezar con un ejemplo que se relacione con el punto 4.
¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, de pronto de algunos conceptos, vamos a hablar un poquito acerca de algunos conceptos iniciales y luego vamos a pasar al punto 4 y hacemos un ejemplo directamente relacionado con nuestra tarea. Muy similar, no el mismo, muy similar, ¿listo? Para que podamos afianzar esos conocimientos, esos conceptos que ya tenemos, ¿vale? Entonces voy a avanzar un poquito acá, esta parte, para que nos vayamos directamente a los conceptos que se relacionan con nuestro ejercicio de la tarea número 1. Ángel, ¿quieres decir algo más? Veo que todavía tienes la mano levantada. ¿Tienes algo que agregar, tal vez? Bueno, parece que no. Muy bien, entonces, vamos a continuar por acá. Hablando acerca de cuáles son estos conceptos, ¿no? Hablamos acerca, durante el desarrollo de nuestras webconferencias y del contexto de nuestra tarea número 2, hablamos acerca de las proposiciones, los conectores lógicos, las tablas de verdad y las leyes de inferencia, ¿sí? Pero, ¿qué es todo esto? ¿Sí? ¿De dónde sale todo esto? ¿Qué me pueden decir que es una proposición? En sus palabras, no tienen que buscar en internet. La idea de esto es que tratemos de afianzar el conocimiento, que lo interioricemos y podamos expresarlo en nuestras propias palabras. Para ustedes, ¿qué es una proposición? A partir de lo que ya hemos venido trabajando. Es una frase que puede ser tanto verdadera como falsa. Correcto, es una afirmación, ¿cierto? Que puede tener dos tipos de respuestas, o es verdadera o es falsa, ¿cierto? Entonces, si yo de pronto hago una pregunta y esa pregunta es, por ejemplo, yo le pregunto a Jacqueline, ¿cuánto mides tú? La respuesta que me va a dar a esa afirmación, perdón, a esa pregunta, ¿cuál sería? Podría decir que con base en la respuesta posible que Jacqueline me va a dar, yo puedo decir que lo que estoy afirmando, preguntándole a Jacqueline, ¿es una proposición o no? No. No, porque la respuesta de Jacqueline, ¿cuál va a ser? Me va a decir, no, yo mido 1,70, yo mido 1,71, 1,72, o sea, no es una respuesta ni afirmativa ni negativa, ¿cierto? Diferente sería si yo le digo a Jacqueline, tú mides 1,70. Entonces ella me va a contestar sí o me va a contestar no. ¿Listo? ¿Sí vemos ahí la diferencia? Entonces la respuesta a esa afirmación o a esa pregunta que yo le estoy haciendo a Jacqueline es o verdadera o es falsa. No hay una gama de opciones como si yo le preguntara digamos que la edad o la altura, ¿vale? Entonces, conectores lógicos. ¿Qué son conectores lógicos? ¿Qué son conectores lógicos? Bueno, pero esperen, antes de pasar a conectores lógicos, hablemos un poquito más acerca de las proposiciones. Podemos decir que existen proposiciones simples y proposiciones ¿de qué tipo? Compuestas. Compuestas. Compuestos. Correcto. Tenemos proposiciones simples y proposiciones compuestas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una proposición simple y una proposición compuesta? Sí, Las proposiciones simples era, pues, como tal, una frase. Entonces, digamos que, como su ejemplo, sería de tú mides 1,70. Y ya las proposiciones compuestas son las uniones de las proposiciones simples. uniones de proposiciones simples. Listo, bien, muchas gracias. Ingrid, ¿tienes algo que agregar? No, era el ejemplo, pero ese está muy bien. Gracias. Listo. Perfecto. ¿Y María, tienes algo que agregar? María Fernanda, vi que tenías la mano levantada, tal vez. Bueno, muy bien, efectivamente. Entonces, la proposición simple es simplemente una afirmación que puede tener una respuesta verdadera o negativa, y una proposición compuesta es un conjunto de proposiciones simples, ¿cierto? Es un conjunto de proposiciones simples que se encuentran ligadas, ¿sí? Se encuentran unidas. ¿Y cuáles son esos elementos que ligan o que unen esas proposiciones simples? ¿Cómo se llaman esos elementos? Los conectores lógicos. Correcto, son los conectores lógicos. Entonces, los conectores lógicos nos sirven a nosotros para unir o ligar esas proposiciones simples. Entonces, podríamos decir,
ahorita estábamos haciendo un ejemplo con Jacqueline, específicamente de su altura, ¿cierto? Entonces yo les voy a decir un ejemplo de una proposición compuesta y ustedes me van a decir si sí es o no es una proposición compuesta bien formulada. Yo voy a decir, por ejemplo, Jacqueline mide 1,70, Jacqueline mide 1,70 y tiene 22 años. ¿Podríamos decir que es una proposición compuesta correcta? ¿Está bien formulada o no? Jacqueline mide 1,70 y tiene 22 años. ¿Qué opinan? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles serían las proposiciones simples de ese ejemplo? La I, que creo que es la conjunción. No, ese sería el conector lógico. Jacqueline mide 1,70 y también tiene 22 años. Correcto, esas serían nuestras proposiciones simples. Muy bien. Entonces, Jacqueline mide 1,70, proposición simple número 1, y la proposición simple número 2 sería, tiene 22 años. Y el conector lógico sería entonces ese elemento que une esas dos proposiciones simples, en este caso, y. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar por acá. Ustedes pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Me parece que sí, ¿verdad? Sí, En el momento sí, que dejen de verla, me confirman, por favor. Entonces, por aquí nosotros teníamos, bueno, pues específicamente lo que estamos hablando, una proposición lógica. Proposición es una afirmación que puede ser verdadera o falsa. Por aquí tenemos algunos ejemplos. Hoy llueve, qué hora es, no es una proposición. Y adicionalmente ya estamos hablando acerca de los conectores. Entonces los conectores lógicos unen esas proposiciones simples. Aquí tenemos la lista de los conectores lógicos. Tenemos la negación, la conjunción, la disyunción, el conector condicional y el conector bicondicional. Este elemento que tenemos por acá en nuestra segunda columna representa el símbolo de ese conector, ¿sí? Esos son los símbolos. Seguramente habrán visto ustedes en algunos documentos que la negación, el conector de negación, también se interpreta o digamos que se representa con otro símbolo. ¿Cuál es ese otro símbolo con el que se representa? Es el símbolo que está en la ñ, ¿no? Encima de la ñ. Exacto, es De el la ñ. símbolo que caracteriza la ñ. ¿Qué es lo que le caracteriza a la ñ o lo que diferencia la ñ de la n? Pues el elemento o la lineecita curva que está encima, ¿no? Ese símbolo también es el mismo que representa la negación en algunos documentos. La conjunción es este elemento que tenemos acá, ¿cierto? Es como una especie de pico hacia arriba. La disyunción igualmente, pero en el sentido opuesto, hacia abajo. Condicional es una flecha que únicamente tiene pues, una punta de flecha en un sentido, y el símbolo del conector bicondicional es una flecha que tiene puntas en ambos extremos de la línea, ¿vale? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. La negación de la proposición simple. Si la proposición simple es hoy llueve, ¿sí? Pues entonces la negación de esa proposición sería hoy no llueve, no P, ¿cierto? Recordemos que P, digamos que es una forma de almacenar o de asignarle una variable o una letra a una proposición simple. Entonces la traducción simbólica sería el símbolo y la letra que describe esa proposición simple. La conjunción, hoy es lunes, ¿cierto? Y está soleado. Entonces P, proposición número 1 o proposición simple número 1, y está soleado, proposición simple número 2. Disyunción, estudio o, la disyunción básicamente se representa como un o, el nombre es o, ¿cierto? Estudio o trabajo, hoy es lunes o está soleado, simplemente tendríamos que cambiar acá la dirección de ese símbolo. El condicional, siempre que leamos en alguna frase o en algún ejemplo, si P, entonces Q, vamos a pensar de una vez en un condicional. Si estudio, entonces apruebo el examen. Si P, entonces Q. Si estudio, entonces apruebo el examen. ¿Vale? Y en el bicondicional, nosotros tenemos ya una característica, que P se cumple si y solo si se da Q. Entonces, hoy es festivo, si y solo si es domingo. ¿Listo? En este ejemplo que está, digamos que el ejemplo está un poquito ambiguo, porque hoy podría ser festivo si es, por ejemplo, el día del trabajo también, ¿no? Hoy es festivo, sí, solo sí, hoy es el día del trabajo.
hoy es festivo sí, solo sí, hoy es el Día de la Madre, ¿vale? Entonces, P, sí y solo sí, Q. ¿Listo? Entonces, aquí en el ejemplo que teníamos, si Pedro estudia mucho y entrega sus trabajos a tiempo, entonces aprobará todas sus materias. Tenemos una primera proposición simple, tenemos un conector lógico, luego viene una segunda proposición simple, y luego viene otro conector lógico que sería entonces, ¿cierto?, asociado al condicional, aprobará todas sus materias. En este caso, aprobará todas sus materias sería nuestra siguiente proposición simple. Entonces, por aquí tenemos nuestra expresión o traducción simbólica que podríamos representar de esta forma. P y Q, entonces R, ¿vale? Muy bien. Entonces, por aquí tenemos algunos ejemplos de esos conectores lógicos básicos. Sin embargo, voy a ir avanzando porque ustedes, lo que percibo es que ustedes son expertos ya en esta área y el punto 4 fue el único que les ha venido generando dificultad, ¿no? Entonces voy a avanzar de pronto un poquito más rápido por acá para no quedarnos mucho. Entonces, construcciones de tablas de verdad. Laura, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches. Hola Laura, buenas noches. Quisiera, pero puedes ir a la diapositiva anterior. Claro que sí. Profe, lo que pasa es que en uno de los ejercicios se requería identificar las proposiciones simples de un enunciado. Hay Sí. una que ya venía en negación. Cuando usted hace esa identificación de esa proposición, ¿la resalta la negación de una vez o se puede resaltar que está como, que no está negada, sino que ya en la construcción del lenguaje simbólico ya aparece con la negación? No sé si me expliqué bien. Más o menos, más o menos. A Entonces, ver, yo lo que pues entiendo... en este ejemplo, profe, dice, digamos que en el enunciado decía que María no terminará su proyecto. Entonces, decía que identificar esa proposición simple. Entonces, la P de una la identifico con negación, con el símbolo negación, o puedo identificarla con positiva y después ya indicar que está en negación. No, pues normalmente lo que se hace normalmente, bueno, digamos que Laura, muy bien, es una muy buena pregunta, gracias por participar, Laura. Es una muy buena pregunta. Generalmente, digamos que la política general o el orden natural de las cosas es que las proposiciones se clasifiquen generalmente como positivas. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con un conector lógico que me va a permitir negar esa proposición positiva en el caso de que lo requiera, ¿sí? Ahora, si tú clasificas una proposición simple como negativa, digamos que lo puedes hacer, pero va a generar un poco más de confusión. Imagínate que tú clasifiques esto, no está lloviendo, como una proposición P. Si yo voy a decir que sí está lloviendo, ¿qué tendrías que hacer? Negar lo que ya está negado. O sea, tendrías que agregarle este símbolo de negación a esta proposición simple que es una negación. Es decir, tendrías que decir no a no está lloviendo. Niego que no está lloviendo. ¿Sí entiendes? Entonces, queda como enredada la cosa. Entonces, es mucho más sencillo, mucho más práctico que las proposiciones simples que tú asumas o que tú definas siempre sean positivas. Si tú necesitas que sea negativa, pues le agregas el símbolo de negación a la proposición simple positiva que ya tienes. En este caso específico, si llueve o hace mucho frío, entonces se cancela el partido. La proposición simple es se hace el partido, ¿cierto? R. La proposición simple es se hace el partido. Entonces, si se cancela el partido o si no hay partido, pues va a ser negación de R. Si tú asumieras que la proposición simple es cancelar el partido, de entrada, decir todo, cancelar, no hay partido, es R, entonces aquí solamente sería R, ¿cierto? Y podría ser. Sin embargo, si tú tienes una frase un poco más completa o un poco más compleja en donde varias veces se utiliza esta proposición y no solamente de la forma negativa, sino de la forma positiva, empezarías a hacer negaciones a las negaciones, lo cual podría generar, digamos que un poquito de confusión al momento de interpretar la oración. Entonces, por practicidad, por facilidad, lo que se hace es que las proposiciones simples siempre se buscan positivas. ¿Listo? Si tú necesitas negarla, la niegas con el símbolo.
¿Sí, Laura? O, digamos, ¿tienes alguna otra inquietud? Sí, profe, lo que pasa es que en el enunciado ya venía en negativa. La Entonces, proposición cuando estaba tú propuesta pides, como negativa. sí, entonces cuando nos piden hacer la identificación de las proposiciones, esa es mi duda. O sea, por ejemplo, si viene diciendo María no terminará su proyecto, eso ya es, P viene negativa. Entonces, si yo escribo la proposición simple, ahí de una vez describo que está P negativo. No, la proposición simple sería María termina el proyecto. Ok, Si el lenguaje natural te dicen sí. María no terminará el proyecto, si en el lenguaje natural te dicen María Sí. no terminará el proyecto, la proposición simple que tú tomas de ahí es María termina el proyecto. Ok. Sí, porque uno de los ejercicios estaba así, tenía una negación en el enunciado. Sí, sí, Y esa era mi comprendo. duda. A menos que en el mismo problema te lo clasifiquen, es decir, que yo te diga, mira, la proposición simple P es que María no termina el proyecto, a menos que yo te lo clasifique de esa forma o el problema te lo plantee de esa forma, no lo vayas a Sí. clasificar tú así, ¿sí? O sea, porque es complicarse, es complicar las cosas. Me parece que es mucho más sencillo que siempre las proposiciones simples sean positivas. Sí, Bueno, profe. muy bien. Le voy a compartir esto en el chat. Gracias. Listo, tranquila. Está bien, muchas gracias por tu participación. Tablas de verdad. Entonces, las tablas de verdad son herramientas que muestran todos los posibles valores de verdad o falso de una proposición lógica. Nos permiten a nosotros identificar cuando una proposición es compuesta, es verdadera o es falsa y tiene la forma que podemos ver aquí. Tiene unas filas, ¿cierto? Y tiene unas columnas. Entonces, básicamente, nosotros podemos definir una cantidad de pasos específicos para construir esas tablas de verdad. Entonces, el primer paso de esa construcción de la tabla de verdad sería contar las proposiciones simples que tenemos en esa proposición compuesta. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta frase, ¿cierto? En lenguaje natural, que sería, si Pedro estudia mucho y entrega sus trabajos a tiempo, entonces aprobará todas sus materias. Es una proposición compuesta, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hago es identificar cuáles son las proposiciones simples que caracterizan esa expresión que yo tengo ahí en lenguaje natural. ¿Sí? Entonces voy a identificarlas. La primera sería, Pedro estudia mucho. La segunda, Pedro entrega sus trabajos a tiempo. Y la tercera, Pedro aprobará todas sus materias. ¿Sí? O Pedro aprueba sus materias. Segundo paso, calcular el número de filas utilizando la expresión matemática que tenemos acá, 2 a la n, donde n representa la cantidad de proposiciones simples que tenemos. Entonces, 2 a la n sería 2 a la 3, ¿cierto? Entonces, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿cierto? Quiere decir que esa es la cantidad de filas que vamos a tener en nuestra tabla. Tenemos 8 filas. Siguiente paso, establecer la cantidad de columnas que vamos a tener en nuestra tabla de verdad. Entonces, para definir esa cantidad de columnas, debemos expresar en lenguaje lógico o en traducción lógica nuestra oración que teníamos inicialmente en lenguaje natural. En este caso específico, la oración en lenguaje natural se traduce de la forma que tenemos acá. Fíjense que acá dice, si Pedro estudia mucho, es decir, P, y, conector lógico, y de conjunción, ¿cierto? Entonces, y entrega sus trabajos a tiempo, que es Q, P y Q, entonces, ¿cierto? Entonces, conector lógico que indica condicionalidad, entonces R, donde R representa que Pedro aprueba todas sus materias. Esta sería nuestra traducción lógica, ¿cierto? Establecer la cantidad de columnas. Para establecer la cantidad de columnas, nosotros lo que debemos hacer es básicamente desagregar, ¿sí? O desbaratar esta traducción lógica que tenemos acá, descomponerla. Descomponerla primeramente en sus proposiciones simples y posteriormente en las agrupaciones de proposiciones simples que podemos encontrar acá. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? Tenemos 1, 2 y 3. Y si tuviéramos que desarmar esta expresión que tenemos acá o descomponerla en agrupaciones, ¿cuál sería el primer grupo que encontraríamos? Pues el de P conjunción Q, ¿cierto? Ese es un primer grupo. Fíjense que esto está entre paréntesis. Ese es un grupo. Ahí lo podemos ver, ¿cierto? Entonces van 3 columnas y una con esta van 4. ¿Cuál es el siguiente grupo que podemos identificar? Ah, pues
el grupo en donde todo esto está completo, ¿sí? Donde P conjunción Q, entonces R. Ese sería nuestro último grupo que agregar a nuestra tabla. Entonces tenemos 3 y 2 grupos acá, serían 5. Paso número 4, alternar verdadero y falso siguiendo un patrón. Entonces, recapitulando. Para armar nuestra tabla, identificamos las columnas. Cantidad de variables, ¿cierto? Tenemos la número 1, que es la primera proposición simple número 2, proposición simple número 3. Posteriormente, la primera agrupación que encontramos en nuestra traducción lógica, ¿cierto? O nuestra expresión lógica, que sería P conjunción Q. Y finalmente, el siguiente grupo que encontramos, que es P conjunción Q, entonces R. Lo que sigue son las filas. Dijimos 2 a la n, 2 elevado a la 3, que son la cantidad de proposiciones simples que tenemos. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es empezar a llenar esas filas. Vamos a empezar a llenar esas filas, pero lo vamos a hacer ¿cómo? Lo vamos a hacer por columnas. ¿Listo? Vamos a hacerlo por columnas. Y aquí hay un patrón muy sencillo para hacerlo. La primera columna cambia la mitad de las filas totales. Recuerden que aquí nosotros vamos a empezar a llenar estas filas con falso y verdadero según se cumplan o según se requiera, ¿sí? Entonces, para la primera columna vamos a utilizar la mitad de las filas totales como verdadero y la otra mitad de las filas totales como falso. Entonces tenemos acá un total de 8 filas, ¿cierto? Entonces las primeras 4 filas yo las voy a clasificar como verdadero y las siguientes 4 filas las voy a poner como falso. Eso es una regla, siempre se cumple, la mitad de las filas. ¿Qué pasa si no tuviéramos 8 filas, sino que tuviéramos 15 filas? Que tuviéramos 15, no, que tuviéramos 16 filas. Entonces, la mitad de esas 16 filas irían como verdadero y la otra mitad sería como falso. Segunda columna, la columna Q, cambia cada un cuarto de filas, es decir, cambia cada mitad de la fila anterior, de las filas anteriores. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos que las primeras 4 son verdadero, pues entonces la mitad de 4 serían 2. Entonces las primeras 2 en este caso van a ser verdaderos, las siguientes 2 falsos, las siguientes 2 verdaderos y las siguientes 2 falsos. Cambia la mitad de la mitad. ¿Listo? Y finalmente la última columna va a cambiar cada una de las filas. En este caso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Vale? Esa es una regla que se cumple para estas primeras, digamos que es el patrón o la serie de pasos que debemos cumplir para llenar estas primeras 3 filas. Siguiente columna, evaluar paso a paso cada operación lógica que tenemos acá. Entonces, para la siguiente columna nosotros tenemos P conjunción Q. P conjunción Q. Entonces, piénsenlo de esta forma. Piensen que ustedes hacen una pregunta. ¿P y Q son verdaderas? ¿P y Q son verdaderas? Entonces, para responder a esa pregunta, yo tengo que mirar la fila y establecer si P y Q son verdaderas en esa fila. Entonces, acá, la primera fila me están preguntando, ¿P y Q son verdaderas? ¿Qué dicen ustedes? ¿P y Q son verdaderas o no? Sí, en la primera fila son verdaderas. Correcto. ¿P y Q son verdaderas en la segunda fila? Sí, miren, sigue siendo verdadera. ¿P y Q son verdaderas en la tercera fila? No. P y Q no son verdaderas, solamente P es verdadera, pero Q no es verdadera, por eso es falso. Por acá tenemos falso también, por lo mismo, falso también porque las dos no son verdaderas, las dos no son verdaderas, las dos no son verdaderas, las dos no son verdaderas. Entonces, falso, 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 falso. ¿Listo? Ahora, en la última columna, la expresión que tenemos acá es un condicional, ¿sí? Es un condicional, entonces aquí existe una regla. Claves para condicionales. Entonces, si la primera, ojo, esto es una regla, si la primera parte del condicional es falso, entonces el condicional siempre es verdadero. No importa qué haya en la segunda parte. Entonces, si la primera parte del condicional es falso, ¿cuál es la primera parte del condicional? Esta primera parte. ¿Y esa primera parte ya sabemos si es verdadero o falso? Sí, claro, mírenlas. Acá están, ya las tenemos todas definidas. Entonces, si la primera regla me dice, si la primera parte, es decir, si esta parte del condicional es falso, entonces, la respuesta a esta pregunta que tenemos acá va a ser siempre, absolutamente siempre, verdadero. Es decir, que en todas estas filas en donde la primera parte es falso, pues todo esto de entrada ya es verdadero. Fíjense que ya llenamos la mitad de la tabla en esa columna. Ahora, segunda regla, solo es falso cuando la primera parte es verdadero y la segunda parte es falso. ¿Dónde se da esa condición? Ah, bueno, pues tenemos que analizar la primera parte del condicional y la segunda parte del condicional, que sería R, que no la hemos revisado hasta ahorita, ¿no? Entonces, solamente va a ser falsa esta columna cuando
la primera parte sea verdadero, ¿dónde va a ser verdadero? Tenemos dos opciones. Y la segunda parte es falso, pero únicamente tenemos verdadero en la primera parte, acá, en esta fila, y falso en la segunda parte, en esta fila. Quiere decir que aquí en este caso es falso. Y entonces, como esta primera fila se sale de esa regla que acabamos de establecer, quiere decir que la primera fila también es verdadera. ¿Listo? Son reglas que rigen para el llenado de condicionales. En el caso de los bicondicionales, en el caso de que se presentara dentro de sus tareas, solo es verdadero cuando P y Q tienen el mismo valor, es decir, cuando la primera parte y la segunda parte tienen el mismo valor. ¿Listo? Esa es una regla que se cumple para bicondicionales. Y de esta forma llenamos nuestra tabla. Una información importante aquí es que nuestra tabla se clasifica como tautología si la última columna tiene todas las opciones verdaderas, contradicción si todas son falsas y contingencia si tiene una mezcla de verdadero y falso, tal como en este caso que tenemos aquí. Muy bien. Vamos a ir avanzando un poquito. Bueno, por aquí tenemos nuestras leyes de inferencia, que son el tema relacionado específicamente con el punto número 4. Vamos a ir avanzando un poquito hasta llegar a nuestro punto. ¿Listo? Vamos a hablar acerca del punto. Este punto es muy similar al punto número 4. ¿Sí? El punto número 4. Entonces, aquí nosotros básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que dar una respuesta a esta expresión que tenemos acá, que está expresada en un lenguaje simbólico, ¿sí? Tenemos una traducción lógica simbólica aquí, y es bastante extensa, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que definir o identificar es si esto, inicialmente, si esto se parece a alguna de las leyes y a través de esas leyes darle una respuesta, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Lo primero que vamos a hacer nosotros es identificar cuáles son las proposiciones simples. Entonces, P representa Juan estudia con anticipación. La Q representa Juan repasa el día anterior. La R representa Juan olvida los temas del examen, ¿cierto? Entonces, bueno, fíjense que aquí podemos valernos un poquito de eso que mencionaba Laura ahorita. Fácilmente, Laura, podríamos decir que la proposición acá debería ser positiva. Laura, ¿estás con nosotros? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces acá, fíjate que la proposición acá está siendo negativa. Es posible. Juan olvida los temas, pero realmente si yo podría fácilmente decir, no, R no es eso, porque esto es una negación. Yo puedo decir, Juan recuerda los temas del examen. Y entonces, si yo quiero decir que Juan olvidó los temas, pues Juan no recuerda los temas del examen y yo expresaría eso de esta forma. Entonces, de entrada, si yo sé que esta proposición simple es Juan olvida los temas del examen, ¿qué representa esto? Que Juan no olvida los temas del examen, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, sí es posible, sin embargo, no es recomendable porque puede generar un poquito de confusión la negación de una negación, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, la traducción en el lenguaje natural de esta expresión lógica que tenemos nosotros por acá sería, si Juan estudia con anticipación o repasa, tenemos una disyunción el día anterior, y si estudiar con anticipación, ¿por qué decimos y? Porque acá tenemos una conjunción, ¿cierto? Y si estudiar, ¿por qué arrancamos con sí? Ah, porque acá de entrada vemos un condicional. Y si estudiar con anticipación implica, ojo que el condicional también se puede expresar de esta forma, ¿no? Implica, es una implicación, ¿sí? Y si estudiar con anticipación implica que no olvida los temas, recordémoslo, la negación de R. Juan olvida los temas es R, pero si negamos R decimos que no va a olvidar los temas. Implica, y si estudiar con anticipación implica que no olvida los temas, y, nuevamente una conjunción, si repasar también implica, acá también podríamos omitirlos, y si repasar implica que no olvida los temas, entonces, ahora sí lo utilizamos como un entonces Juan no olvida los temas, ¿cierto? Negación de R, ¿vale? Ahora, una vez que tenemos definidas nuestras proposiciones simples, nuestro lenguaje natural y nuestra traducción simbólica, entonces ahora nosotros podemos identificar los elementos que se denominan premisas, ¿sí? Premisas. Son agrupaciones de esas proposiciones simples, agrupaciones pequeñas. Entonces aquí nosotros tenemos tres premisas.
la premisa número 1 sería la agrupación entre la proposición simple P y la proposición simple Q. Entonces, P disyunción Q. P disyunción Q. Entonces, Juan estudia con anticipación o repasa el día anterior. Es la primera premisa. Premisa número 2, pues es la agrupación número 2 que tenemos por acá. Y la premisa número 3 sería la agrupación que tenemos por acá. Adicionalmente tenemos una conclusión, ¿sí? Porque entonces acá tenemos un condicional y fíjense que es importante ver aquí la forma como se encierran las proposiciones simples. Se están encerrando con paréntesis y tenemos acá un corchete. ¿Por qué sabemos que esta es la conclusión? ¿Por qué no es esta la conclusión? Ah, pues porque la conclusión es algo a lo que se llega y que está encerrando todas las proposiciones y todas las premisas que nosotros tenemos acá. Fíjense que esa flechita que tenemos ahí que indica el condicional está dándome un condicional o un entonces a todo lo que está encerrado dentro del corchetes. Mientras que las condicionales que tenemos acá adentro solamente son condicionales para las proposiciones simples. Este condicional me está agrupando todo. Por eso yo puedo saber que esta es la conclusión. ¿Listo? Tenemos una conclusión y esa conclusión es la negación de R. ¿Vale? Entonces, tenemos una disyunción. En conclusión y recapitulando, tenemos una disyunción, que es esta, la premisa número 1. Tenemos una parte de la premisa 2. Fíjense que las premisas 2 y la premisa 3 son muy parecidas, ¿no les parece? Son muy parecidas, fíjense. La premisa 2 dice que P implica que negación de R. Y la premisa 3 dice que Q implica que la negación de R. Entonces, cada parte de esas dos premisas lleva a la misma consecuencia o a la misma implicación, que es negación de R. Entonces, podemos concluir directamente R. ¿Por qué? Ah, porque hay una ley, hay una de las leyes de inferencia que tiene un comportamiento bastante similar a esto que tenemos acá, ¿sí? Tiene una disyunción y aparte de eso tiene unas implicaciones de cada una de esas proposiciones simples. Fíjense a cuál se parece más. ¿No se les parece a simplificación disyuntiva? Miren a esto que tenemos acá. Una disyunción, miren, P disyunción Q, pero P implica R y Q implica R. ¿Sí se dan cuenta? Es muy parecido a lo que nosotros tenemos acá, con una variable, con una característica diferente. ¿Cuál es esa característica diferente? Que acá R está en negación, pero no por eso deja de ser o se vuelve, mejor dicho, diferente a lo que tenemos expresado acá. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice esta ley de inferencia. Esta ley de inferencia me está diciendo, mire, si P disyunción Q implica, si se cumple que P disyunción Q y además P implica R y Q implica R, entonces la conclusión de eso es R. Es lo que cada una de estas premisas implica. ¿Sí? La conclusión es R. ¿Vale? Entonces, a partir de esas características que yo tengo acá y de esa asociación que yo hago directamente con la ley de simplificación disyuntiva, yo puedo ya establecer que la conclusión que se está dando aquí es correcta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros ya podemos responder que la conclusión que se da al planteamiento que tenemos es correcto o se cumple? ¿Qué podemos afirmar? Bueno, ustedes en sus ejercicios que han venido trabajando, si la conclusión es correcta, ¿qué pueden afirmar ustedes? ¿Qué podría afirmarse si sabemos que la conclusión o si verificamos que la conclusión es correcta? ¿Una tautología? Correcto. Podemos tentativamente decir, oiga, eso es una tautología. ¿Por qué? Pues porque esto es correcto. Se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, fíjense la forma en la que nosotros empezamos a partir de lo que tenemos, ¿cierto? Que era una extensión, era una expresión en lenguaje lógico, bastante amplia, bastante extensa. Empezamos a desglosarla, empezamos a descomponerla. Y a partir de esa descomposición, ¿cierto? A partir de esa descomposición, luego nosotros empezamos a identificar esas premisas que me permitieron asociarlas directamente con cada una de estas leyes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ah, bueno, pues yo sé que tengo una disyunción y tengo dos implicaciones, pues entonces empiezo a revisar todas las leyes a ver a cuál se me parece. Acá tengo una implicación, no hay disyunción, no hay disyunción, no hay disyunción. Aquí sí tengo una disyunción, pero tengo una negación de P y no hay ninguna implicación. Entonces esa no es. Fíjense que esa es la dinámica del ejercicio que nosotros estamos haciendo. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos que
una disyunción, ¿cierto? Aparte de eso, P implica R y Q implica S, pero no es la que nosotros estamos encontrando allá en nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque para que fuera la misma, Q tendría que implicar lo mismo que está implicando P. En este caso, la implicación de P y la implicación de Q son diferentes. Por eso es que el dilema constructivo tampoco es. ¿Listo? Entonces, bueno, me gustaría preguntarles qué les pareció este ejemplo, si de pronto los ayuda, les aporta un poco en esa identificación y en esa socialización con las leyes. ¿Hay alguna pregunta? Pues, eso suele ser tan fácil, ¿Cómo, Erika? Discúlpame, no te escuché. eso me suele hacer tan fácil. Pues sí entendí, sino que, o sea, que como medio entendiendo fue con, o sea, la diferencia entre este y la disyunción, ¿cómo? Simplificación disyuntiva. Disyunción. O sea, Es- sí, el dilema, esa con el dilema constructivo. Vamos a revisarlo, no hay ningún inconveniente, claro que sí. Fíjate que acá son parecidas, mira, menos mal las tenemos acá en la misma página. Tenemos una disyunción. P implica R, P implica R, Q implica S, o sea, no implica lo mismo que P, pero aquí Q implica R, que sí es lo mismo que P. ¿Y cómo está nuestro ejemplo? En nuestro ejemplo tenemos una característica y es que P y Q implican lo mismo. O sea, para poder clasificarla dentro de la ley que escogimos, que es la de simplificación disyuntiva, P y Q deben implicar lo mismo. En cambio, en el dilema constructivo, P implica una cosa y Q implica una cosa totalmente diferente. ¿Sí ves? Una implica R y la otra implica S. Por eso es que no podemos Ah, clasificarla como un dilema constructivo. ¿Sí? Ahora sí, Erika, un poquito mejor. sí, señor, ya entendí mejor. Gracias. Perfecto. Me alegra mucho. ¿Hay alguna inquietud? ¿Se parece este ejercicio a un ejercicio de nuestro trabajo o no se parece? ¿Hay alguna inquietud hasta ahorita? ¿Todo en orden? Sí, Bueno, yo creo que muy ya bien. podemos pasar por el cuarto ejercicio. ¿Cómo? Discúlpame, Erika. Es que se te oye un poquito entrecortado. Ah, pues por mi parte sí entendí. Sería pasar por el próximo ejercicio que sería el cuarto para ir mirando. Listo, muy bien. Vamos a revisar por acá. Vamos a abrir por acá rápidamente. Vamos a abrir por acá rápidamente. Vamos a abrir por acá rápidamente nuestra guía de actividades. Listo. Vamos a ver de qué forma se parece este ejemplo que acabamos de hacer a nuestro ejercicio número 4. Ejercicio número 4. ¿Pueden ver mi pantalla, señores y señoritas? No, Sí, señor. Sí, ¿No? ah, ¿Todavía ya. no? ¿Sí? Ahora sí, perfecto. Muy bien. Entonces, ejercicio número 4. Dice, descripción del ejercicio. A continuación encontrará la expresión simbólica, las premisas y la conclusión de un argumento para el desarrollo del ejercicio 4. Vamos a ver el A, por ejemplo. Expresión simbólica del A es la expresión que tenemos acá. ¿Listo? La expresión simbólica que tenemos acá. Fíjense que es muy parecido al que planteamos ahorita, ¿no? Bueno, un poquitico. Premisas dadas. Las premisas son S implica T. Esto es una conjunción, ¿cierto? Entre T y la negación de R. ¿Y esto es qué? Una implicación. Fíjense que ya está, ya podemos nosotros, solamente con esto que tenemos aquí, en el ejercicio anterior, yo que les dije, yo solamente partí de esto y empecé a identificar cuáles eran las proposiciones, los conectores y cuáles eran las premisas. Pero fíjense que aquí ya nos están dando todo. Nos están dando cuál es la expresión simbólica, nos están dando cuáles son las premisas. Jaime, cuéntanos, tienes la mano levantada. Hola, Jaime, te escuchamos. Profe, ¿me escucha? Qué pena. Sí, señor Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Es que
Creo que ese fue el ejercicio que me correspondió hacer. No implicaría o no tendría algún problema porque lo vaya de pronto a tomar en la clase. No, es que yo no lo voy a resolver, simplemente vamos a ok. hablar del planteamiento. Solamente Ok. voy a hablar del planteamiento y voy a compararlo con el, voy a compararlo con el ejercicio que hicimos, que acabamos de hacer. ¿Listo? Listo, Entonces, fíjense que aquí, muchas gracias por la observación, Jaime. Fíjense que aquí nos están dando las premisas, ¿cierto? S implica T, T implica R, y tenemos aquí, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Una Una conjunción. proposición compuesta. Una conjunción. conjunción. ¿Entre qué? Entre la proposición T y la negación de la proposición R, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que dice acá. Demostración por leyes de inferencia, ejercicio A. Premisa. Premisa T, la número 4. Premisa 5, la negación de R. Premisa 6, S implica R. Premisa 7, negación de T. Premisa 8, negación de S. Ley aplicada, adición. Premisas usadas, la premisa 2, ¿cierto? Entonces la premisa T y la premisa 2 se utilizan y digamos que el objetivo acá es responder esto, correcto o incorrecto. Vamos a ver qué dice por acá. Nota, en esta tabla se hace la demostración por leyes de inferencia del ejercicio A. Vamos a ver por acá qué dice al finalizar nuestro ejercicio. Dice, a partir de la expresión simbólica seleccionada, el estudiante deberá definir las proposiciones simples, tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto académico o social, ¿cierto? Es decir, ustedes le pueden asignar a cada una de estas variables o de estas proposiciones simples una frase, ¿sí? Pueden asignársela. Decir, hoy llueve, R representa que hoy llueve, S representa que es festivo, ¿sí? Entonces, a partir de la expresión simbólica, definir las proposiciones simples. Tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto académico o social. Las proposiciones simples deben contener un sujeto, un verbo y un predicado, ¿sí? Un poquito ahí de español, ¿no? Ejemplo, P, Andrés estudia cálculo integral. Q, Andrés resuelve los ejercicios. R, Andrés aprueba la evaluación. Siguiente instrucción, reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. Es decir, ya no es necesario que ustedes traduzcan esta expresión extensa que tenemos acá en función de la asignación que ustedes le dieron a cada una de estas variables, ¿cierto? Es decir, si yo dije que T representa que hoy llueve, pues la negación de T es que hoy no llueve. Y si yo digo, por ejemplo, que R representa que hoy hace sol, pues entonces aquí, ¿qué podríamos decir? Yo diría, hoy llueve, perdón, hoy no hace sol, hoy llueve. Hoy no hace sol, hoy llueve. Hoy no llueve, o hace sol. Hoy no llueve, hoy hace sol. ¿Listo? Expresarlo en lenguaje natural. Muy bien. Las proposiciones simples deben ser de autoría de cada estudiante, ¿sí? Por lo que de encontrar proposiciones iguales entre estudiantes se considerará como una copia y se tomarán las medidas correctivas estipuladas por la rúbrica de la UNAD. Complete la tabla de demostración de validez de argumento mediante leyes de inferencia lógica. Analizar la tabla de demostración e indicar si las premisas constructivas y las leyes aplicadas son correctas o incorrectas y justificar por qué es correcta o es incorrecta. Entonces, básicamente, esta tabla lo que me están diciendo a mí es acá con esta tabla es complete la tabla. Diga si la ley que se aplicó es correcta o no es incorrecta. Si ustedes consideran que es correcta, ¿por qué es correcta? Si consideran que es incorrecta, ¿por qué es incorrecta? Por ejemplo, si yo digo, mire, resulta que la ley aplicada, empleando la premisa 6 y las premisas 1 y 3, es dilema constructivo, yo puedo decir si es o no es y por qué. Similar a lo que nosotros acabamos de hacer con nuestro ejercicio que tenía compartido por aquí, ¿sí? Es como si yo les dijera, es como si yo viniera acá a nuestro ejercicio y les dijera, listo, entonces yo necesito que ustedes me demuestren si este planteamiento que yo tengo acá es o no es dilema constructivo. ¿Es dilema constructivo? Sí, sí es. ¿Por qué? Por estas razones.
¿No es dilema constructivo? No, no es. ¿Por qué? Por estas razones. Tal cual como lo expresamos ahorita con Erika. Erika me decía, venga, pero es que yo, profe, yo no entiendo por qué no es dilema constructivo. Y entonces yo te di mi justificación. Yo dije, mira, lo que pasa es que la ley de dilema constructivo implica una conjunción, lo cual está bien. También implica que P implica R y también tiene que Q implica S. No es dilema constructivo porque en el planteamiento de nuestro ejercicio Q no implica lo mismo que R. Eso es un argumento. Ese es un argumento que de una vez me está diciendo por qué no es dilema constructivo. Es como si se imaginaran, la tabla que tenemos allá es como si se imaginaran que yo les doy este argumento lógico, ¿cierto? Y yo les doy este lenguaje simbólico y les digo, ley utilizada, dilema constructivo, ¿verdadero o falso? Justifique su respuesta. No es dilema constructivo. ¿Por qué? Porque Q no implica lo mismo que P, que es R en este caso. ¿Listo? Tal cual como lo expresa nuestro ejercicio, nuestro planteamiento acá. ¿Listo? Esa es la forma en la cual tenemos que resolver nuestro ejercicio número 4. Y yo lo hago, digamos que ahorita Erika decía, no, profe, es que usted lo hace ver sencillo, porque digamos que en términos generales es sencillo, ¿sí? Yo sé que de pronto al inicio cuesta un poquito, pero en el fondo esto es sencillo y nos ayuda a nosotros digamos que a entrenar esa parte asociativa de nuestro cerebro, ¿sí? Aquí nosotros podemos empezar a relacionar las cosas de una forma mucho más rápida. Giselle, tienes la mano levantada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Profe, buenas noches. Qué pena te hago una pregunta precisamente pues de ese ejercicio. Digamos que en la tabla que hay por llenar, uno pues hace la justificación si es correcto o no. Tengo una duda de que pues en algunas se puede, digamos, aplicar otra ley y pues ahí lo especifico. Llegado al caso que no se pueda simplemente aplicar otra ley porque no hay relación, ¿se justifica eso y se deja de esa manera o cómo sería en ese caso? Correcto. Si tú consideras que no hay ninguna ley que aplique, lo expresas. Dices, no, no es ni esa y tampoco hay ninguna otra ley que se asemeje a esa expresión que tenemos ahí por estas y estas razones. Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, señores y señoritas, el objetivo de nuestra sesión del día de hoy era tratar de retroalimentar el tema y realizar algunos ejercicios prácticos, tal cual como lo hicimos en la sesión anterior. No quise ser reiterativo. En nuestra sesión anterior, pues nosotros lo que hicimos fue responder algunas preguntas de asignación. Algunos de los que están aquí estuvieron presentes. Sin embargo, no quise ser repetitivo en esta sesión. Entonces, por eso es que de una vez me fui a este ejercicio para tratar de apoyarlos en la resolución de ese ejercicio número 4, que es el que estamos desarrollando. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá nuestra sesión de hoy. Quiero agradecerles a todos por la participación, porque los vi muy activos, porque estuvieron muy pendientes y porque espero que de verdad les haya servido este espacio para responder a sus respectivos trabajos. Por favor, no olviden marcar la asistencia. Recuerden que la asignación de los puntos de este CIPAS de primera matrícula depende principalmente de que ustedes marquen su asistencia. Si no la marcan, no vamos a poder asociar los puntos a la participación que ustedes tuvieron el día de hoy. ¿Listo? Entonces, no siendo más, espero que tengan una excelente noche, que estén muy bien y que les termine de ir muy bien con este respectivo trabajo. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactar a sus respectivos tutores, ¿vale? Ya sea por Teams, ya sea por correo electrónico o ya sea por el WhatsApp, si él lo dispuso de esa forma. Espero que tengan una excelente noche y un excelente resto de semana. Un saludo muy cordial. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias, profe.